¿Alguna vez has sentido que cargas con una energía invisible que te agota sin razón aparente? Hay momentos en que, sin saber por qué, el ambiente se torna denso, las emociones se nublan y todo parece conspirar contra tu paz. Pero la Escritura revela una verdad poderosa. Calza los pies con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Esta no es solo una instrucción espiritual, sino una clave práctica. Lo que llevas en tus pies puede marcar la diferencia entre caminar bajo bendición o bajo opresión. Hoy exploraremos el profundo significado espiritual de lo que portas en tus zapatos y cómo un simple acto puede romper al instante toda energía negativa a tu alrededor. Te mostraremos cómo activar esta protección bíblica y transformar cada paso en una declaración de fe y autoridad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti desde el suelo que pisas? ¿Alguna vez has pensado que lo que tocan tus pies no es solo tierra, sino territorio espiritual? Muchos caminan día tras día ignorando que hay una dimensión invisible que se activa con cada paso. No es casualidad que en la Biblia los pies se mencionen constantemente como símbolo de autoridad, movimiento, conquista y destino. El enemigo lo sabe, por eso ataca silenciosamente desde abajo, desde el suelo que pisas, intentando sabotear tu avance sin que lo notes. Pero Dios, en su sabiduría perfecta, dejó claves ocultas en las Escrituras para revelarnos cómo proteger nuestros pasos y, más aún, cómo hacer que cada pisada sea una declaración de victoria. La carta a los Efesios nos da una pista reveladora cuando dice: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Este pasaje, que forma parte de la armadura espiritual de Dios, no se refiere a un simple calzado, sino a una preparación espiritual que transforma tu caminar en una herramienta de guerra celestial. Cuando Pablo escribió estas palabras, no las usó al azar. En el contexto romano, los soldados calzaban sandalias especiales con clavos en la suela, diseñadas para sostenerlos firmes en medio del combate. No resbalaban, no retrocedían. Cada paso era seguro. Esta imagen fue usada intencionalmente por el apóstol para ilustrar cómo un creyente debe caminar firme, sin temor, preparado, consciente de que su andar no es neutral, sino que cada paso tiene un impacto en el mundo espiritual. Lo que cubre tus pies no solo te protege del terreno hostil, sino que también determina hacia dónde vas y cómo llegas. Por eso, no es exagerado decir que lo que colocas en tus zapatos puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, entre la claridad y la confusión, entre avanzar y quedar estancado. Desde tiempos antiguos Dios ha señalado los pies como instrumentos sagrados. En Éxodo 3:5, cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le dijo: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra santa. Esta orden no solo era un acto de reverencia, sino una declaración. Tus pies deben estar consagrados para poder entrar en mi presencia. ¿Qué significa esto para ti hoy? Que tus pies no deben andar por cualquier camino, ni portar cualquier cosa. Que hay un llamado divino a ser consciente de lo que tus pies tocan y de lo que tus pasos proclaman. Moisés no podía recibir la revelación completa de su misión mientras sus pies estuvieran contaminados por el polvo de caminos comunes. Debía entrar descalzo, limpio, simbólicamente libre de contaminación espiritual,
para poder escuchar y obedecer. Este principio no ha cambiado. Tus pies siguen siendo puertas de conexión entre el cielo y la tierra. Y es precisamente por eso que el enemigo intenta atacar desde esa zona. Lo hace con ambientes cargados, lugares donde la energía espiritual es densa, donde las palabras pronunciadas han dejado marcas invisibles en el aire y en el suelo. Tal vez has llegado a una casa y sin saber por qué sentiste una opresión inexplicable, o caminaste por un lugar y te invadió una tristeza que no era tuya, no era tu mente, no era tu cuerpo, era tu espíritu reaccionando al entorno, porque así como hay territorios de bendición, también hay espacios contaminados espiritualmente, donde tus pies pisan sin preparación. David entendía esta realidad. En el Salmo 23 declara con confianza: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Notas el lenguaje, ande, está caminando. Sus pies están en contacto con un lugar hostil, pero no hay temor porque está consciente de quien lo acompaña. La clave está en esa conciencia, en esa preparación. No es lo mismo caminar por la vida con los pies espiritualmente desnudos que hacerlo calzado con promesas divinas. No es lo mismo salir cada día a enfrentar el mundo con temor que salir con tus pasos cubiertos por la paz del Evangelio. Porque cuando tus pies están alineados con la palabra, el terreno cambia. El enemigo se ve obligado a retroceder. Las cadenas que intentaban atarte a lugares de dolor se rompen. Las puertas que parecían cerradas se abren, porque estás pisando como hijo, no como esclavo, como heredero, no como víctima. Uno de los relatos más poderosos sobre el caminar espiritual lo encontramos en Josué. Cuando Moisés murió, Dios levantó a Josué para guiar al pueblo a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo primero que Dios le dijo? Todo lugar que pise la planta de tu pie, os lo he dado. Josué 1:3. Ese versículo es una joya espiritual. Dios no le dijo, todo lo que veas te lo doy, sino todo lo que pises. Porque lo que no pisas no conquistas. Lo que no recorres con fe permanece inalcanzable. Esta es una verdad que transforma la forma en la que entiendes tus movimientos diarios. No estás caminando por casualidad. Estás activando promesas. Estás reclamando espacios. Estás declarando que cada paso tuyo lleva la presencia de Dios. Pero para que esto sea real, necesitas prepararte. Necesitas cubrir tus pies con el secreto que muchos pasan por alto, una palabra profética, una promesa de Dios, una verdad escrita y colocada en tus zapatos, como acto de fe, como recordatorio constante de quién eres y hacia dónde vas. No es magia, no es superstición, es espiritualidad bíblica activa, es transformar un objeto cotidiano en un canal de fe, tal como los mantos de oración, las piedras de testimonio o el aceite de unción. Este acto es una forma de traer lo invisible a lo visible, de declarar con hechos lo que crees con el corazón. Hay personas que han escrito en un papel versículos como Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Lo han colocado dentro de sus zapatos y han comenzado a caminar con una paz que antes no tenían. No porque el papel en sí tenga poder, sino porque el acto de fe activa una conexión espiritual. Pues piénsalo. ¿Qué mejor lugar para colocar una promesa que en la base de tu caminar? Cada vez que te mueves, llevas esa palabra contigo. Cada escalón, cada calle, cada trayecto es acompañado por la verdad de Dios bajo tus pies. Literalmente, estás caminando sobre su palabra. Y cuando caminas sobre su palabra, no hay terreno que te detenga. Porque como dice el Salmo 119, 105, lámpara
es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa luz comienza desde abajo, desde donde pisas, desde donde te sostienes. Muchas veces buscamos soluciones sobrenaturales sin darnos cuenta de que lo sobrenatural comienza en lo simple, en lo simbólico, en lo que se hace con fe. Jesús mismo usó el acto de lavar los pies como un gesto profundo de restauración y humildad. En Juan 13, cuando Pedro se resiste a ser lavado, Jesús le responde: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Esa limpieza de pies era más que un acto higiénico, era una preparación espiritual. Jesús estaba diciendo: si no permites que purifique tu caminar, tu dirección, tu forma de avanzar, no podrás compartir plenamente mi propósito. ¿Qué pasos necesitas purificar hoy? ¿Qué caminos necesitas redirigir? ¿Qué suela está desgastada por andar en direcciones contrarias a la voluntad de Dios? El llamado es claro: consagra tus pies, santifica tu caminar, coloca ese secreto espiritual, la palabra de Dios, en tus zapatos como un acto profético, como una señal de que estás listo para romper toda energía negativa, toda opresión invisible, todo obstáculo disfrazado, porque cuando tus pies están en obediencia, el terreno se sujeta. Cuando tus pasos están bajo autoridad divina, los muros caen, como cayeron los de Jericó después de que el pueblo caminara en silencio durante 7 días, ¿no? Siguiendo una instrucción específica de Dios. No gritaron, no pelearon, caminaron. Y fue ese caminar obediente lo que activó la victoria. En estos tiempos donde lo espiritual se confunde con lo emocional y lo invisible con lo inexistente, necesitamos volver a las prácticas sencillas que encierran poder. Esos detalles que parecen insignificantes, pero que cargan una profundidad inmensa. ¿Quién pensaría que algo tan simple como calzar tus pies con una palabra de Dios podría marcar un antes y un después? Pero así actúa Dios, escondiendo su gloria en lo sencillo, su poder en lo cotidiano, su presencia en lo que muchos ignoran. Tal vez hoy no necesitas una gran revelación, sino una acción humilde de fe. Tal vez lo que cambiará tu atmósfera no será una oración ruidosa, sino una decisión silenciosa. Colocar ese versículo en tus zapatos y caminar en paz, sabiendo que cada paso es un acto de confianza. Recuerda lo que dice Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No se refiere a pies bonitos estéticamente, sino a pies preparados, enviados, conscientes de su propósito. Pies que no caminan solos, ni sin sentido. Pies que llevan la esencia del cielo en la tierra. Eso es lo que estás llamado a ser, un mensajero. Y como tal, necesitas protección, dirección y unción desde el suelo. Dios no te quiere paralizado por la duda, ni estancado por ambientes pesados. Él te quiere andando con libertad, declarando con tus pasos que la oscuridad no tiene poder sobre ti. Así que hazlo. Toma ese versículo que más resuena en tu espíritu, escríbelo, dóblalo y colócalo dentro de tus zapatos. Que cada paso que des a partir de hoy sea sobre la promesa, sobre la palabra, sobre la roca que no se mueve. Y cuando sientas el peso de la atmósfera cambiar, cuando algo intente detenerte, cuando parezca que todo se oscurece, recuerda lo que está debajo de tus pies. Recuerda que no caminas solo, caminas con el respaldo del cielo, porque cuando tus pies están consagrados, tu vida entera se alinea. ¿Estás listo para que cada paso que des rompa cadenas, disipe tinieblas y active bendición? Entonces calza tus pies con el secreto del Evangelio de la paz y camina. Cuando hablamos de romper la energía negativa al instante, debemos entender primero dónde nace esa energía y cómo se infiltra en la vida del creyente. La Escritura nos revela que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración de Efesios 6:12 no es una metáfora emocional, es una advertencia clara sobre el tipo de realidad espiritual que nos rodea. Las fuerzas que operan en contra de la voluntad de Dios no solo influyen en pensamientos y emociones, sino también en territorios físicos, en lugares que habitamos, en caminos que pisamos y en ambientes donde desarrollamos nuestra vida. Hay terrenos que están contaminados espiritualmente, sitios que, aunque parecen normales, cargan con la huella de actos, palabras y pactos que han dejado una marca oscura sobre el suelo. El enemigo trabaja desde lo sutil, desde lo que pasa desapercibido, desde lo que no se ve, pero se percibe. La Biblia no ignora esta realidad. En múltiples pasajes se mencionan lugares malditos, tierras que habían sido profanadas por actos de rebelión, idolatría, derramamiento de sangre o perversiones contrarias a la voluntad de Dios. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Ese clamor no era simbólico, era un grito real desde el polvo contaminado por la injusticia. El suelo absorbió un pecado y esa tierra se volvió maldita. Este principio se mantiene vigente. El suelo que pisamos puede estar cargado con la memoria espiritual de lo que ha ocurrido en él. Y si no hay redención, si no hay cobertura, si no hay autoridad espiritual declarada sobre ese lugar, entonces la contaminación permanece activa. Muchos creyentes transitan por sitios donde hay opresión invisible y no entienden por qué sienten ansiedad, angustia, desorientación o cansancio sin motivo. No se trata de algo psicológico o físico. Se trata de una carga espiritual que proviene del terreno mismo. La energía negativa no siempre es un concepto filosófico o emocional. En el lenguaje bíblico, muchas veces se refiere a la consecuencia del pecado no redimido, a la actividad de espíritus inmundos que se alojan en lugares donde no se ha proclamado el nombre de Cristo con autoridad. En Marcos 5, cuando Jesús llega a la región de Gadara, se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios que vivía entre sepulcros. No es casualidad que ese hombre estuviera precisamente en un territorio apartado, impuro, y que la atmósfera misma estuviera cargada de opresión. El terreno influía en la condición del hombre, y la condición del hombre intensificaba la oscuridad del lugar. La transformación solo ocurrió cuando Cristo se presentó y tomó autoridad. El enemigo sabe que donde hay ignorancia puede haber dominio. Donde no se ejerce autoridad espiritual, él opera libremente. Y su objetivo no es simplemente estorbar, sino sembrar confusión, desesperanza y división. Una de las estrategias más frecuentes del enemigo es usar lugares específicos para anclar sus ataques. Hay casas que no prosperan no porque falte trabajo o esfuerzo, sino porque el terreno en el que están levantadas nunca fue redimido. Hay familias que no encuentran paz en sus hogares porque las paredes pueden estar limpias, pero el suelo está contaminado. Este principio aparece de forma clara en el libro de Levítico, cuando Dios instruye a Israel a no contaminar la tierra con pecado, porque la tierra misma vomitará a sus moradores si se quebrantan los estatutos divinos. Levítico 18:25. No es solo una consecuencia espiritual, sino una respuesta activa del terreno que se ha vuelto inhóspito por la acumulación del pecado no tratado. Por eso es tan necesario comprender que cada paso que damos no es neutro. Estamos entrando en atmósferas, estamos tocando memorias espirituales que residen en el suelo. Si tus pies no están preparados espiritualmente, estás expuesto. Pero cuando tus pies están cubiertos
con el Evangelio de la paz, como declara Efesios, estás protegido. No solo eso, estás autorizado. Llevas paz a donde antes había guerra. Llevas luz donde había tinieblas. Llevas redención donde había condena. El enemigo tiembla cuando alguien entiende que puede declarar territorio santo donde pisa, porque en ese momento ya no se está moviendo una persona común, sino un embajador del reino. En ese momento, cada paso se convierte en una confrontación directa con las fuerzas que buscan oprimir, retrasar y destruir. La Biblia dice en Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Esta declaración fue dada a un pueblo que había de conquistar territorios donde habitaban culturas profundamente entregadas a la idolatría y a prácticas abominables ante Dios. Pero el Señor no les dio la victoria a través de estrategias humanas o por superioridad numérica. Les entregó el territorio a través de su obediencia y su fe. Cada paso en obediencia era una proclamación de soberanía divina sobre el terreno. El enemigo quiere que olvides ese principio. Quiere que te conformes con vivir en ambientes cargados, en hogares sin paz, en caminos sin propósito, en lugares donde la energía espiritual te consume poco a poco. Pero la verdad es que tú has sido llamado a pisar con autoridad, no con resignación. Hay lugares que deben ser redimidos. Hay espacios que necesitan ser reclamados. Y todo comienza con el entendimiento de que no puedes caminar como el mundo camina. No puedes pisar con los pies espiritualmente descalzos. Necesitas estar cubierto. Necesitas llevar en tus pasos la palabra, la promesa, la autoridad y la preparación que solo vienen del Espíritu. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dio autoridad sobre toda fuerza del mal. En Lucas 10:19 les dijo: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo encierra una clave esencial: la autoridad para hollar. Es decir, para pisar, para declarar dominio espiritual sobre lo que antes estaba bajo el control del enemigo. Romper la energía negativa no es un acto emocional, es un acto de posicionamiento espiritual. Es reconocer dónde estás, quién eres y qué llevas contigo. No es casualidad que el pueblo de Israel fuera instruido a santificar incluso el campamento. No podían tener éxito militar o espiritual si toleraban impureza en su entorno. En Josué 7, después de la derrota en Jai, Dios le revela a Josué que había anatema en el campamento y que hasta que no se limpiara no podrían vencer. No fue por estrategia militar que perdieron, fue por contaminación espiritual. Y esa contaminación estaba ligada al terreno que pisaban, a lo que cargaban sin saberlo. Por eso, caminar sin conciencia espiritual es un riesgo. Salir cada día sin cubrir tus pies con la paz y el poder del Evangelio es exponerte a un campo de batalla sin armadura. Dios no llamó a sus hijos a adaptarse al entorno espiritual, sino a transformarlo. Y esa transformación comienza desde abajo, desde los pies, desde el terreno. Cada paso tuyo puede ser una declaración de conquista o una exposición al desgaste si no estás preparado. Por eso, entender la autoridad que Dios te ha dado para revertir atmósferas espirituales es urgente. No puedes seguir ignorando la carga invisible que se acumula en los lugares por donde caminas. El enemigo no siempre se presenta con ataques frontales. A veces lo hace mediante opresión silenciosa, a través de espacios que drenan, que confunden, que adormecen el espíritu. Pero cuando reconoces el principio espiritual de la autoridad sobre el terreno, todo cambia.
El pueblo de Israel al entrar a Jericó no usó armas, usaron sus pies, caminaron en obediencia alrededor de la ciudad durante 7 días. Y al 7º día, con un grito de fe, los muros cayeron. El poder no estaba en el volumen del grito, sino en la obediencia del caminar. La ciudad fue entregada a través del movimiento ordenado de sus pasos. Ese mismo principio sigue activo hoy. Tus pasos, cuando están en obediencia y autoridad, derriban estructuras espirituales. Cuando tus pies están calzados con la verdad, entonces pisas en paz, pero también en poder. Caminas con suavidad, pero también con juicio. Porque donde hay presencia de Dios, hay purificación del ambiente. Cuando caminas con la palabra bajo tus pies, el terreno reconoce a quién sirves. Dios siempre ha mostrado interés en redimir el lugar donde sus hijos habitan. En el libro de Números leemos que Dios instruyó al pueblo a santificar la tierra antes de asentarse en ella. No podían levantar sus hogares en un lugar contaminado. No podían prosperar en una tierra sin redención. Este principio se traslada a todo lugar donde tú pones tus pies hoy. Tu casa, tu trabajo, tus caminos diarios, todos deben estar bajo cobertura espiritual. No basta con orar ocasionalmente. Es necesario declarar, pisar, proclamar, limpiar, porque el terreno no cambia por presencia pasiva. Cambia cuando alguien se levanta en autoridad y dice: aquí, este lugar, esta atmósfera, este suelo pertenece a Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 16:20 que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Este versículo no deja duda de dónde termina el enemigo, bajo tus pies. Pero esto solo se cumple en aquellos que están posicionados correctamente, que entienden que no pueden caminar en territorio contaminado como si nada pasara, que saben que la paz que llevan no es emocional, es poderosa, que pisan con discernimiento, con propósito y con determinación, porque han entendido que la victoria comienza en el terreno. Y si el terreno está contaminado, debe ser redimido. No puedes vivir en un lugar espiritualmente alterado y esperar plenitud sin antes ejercer tu autoridad como hijo de Dios. No puedes permitir que lo que pasó en un lugar determine lo que Dios quiere hacer contigo en él. El pasado espiritual de un terreno no es excusa para permanecer bajo opresión. Es una razón para activar la redención. Y esa redención comienza cuando tus pies pisan con poder, cuando tu caminar se alinea con el reino. Cuando declaras: este suelo ya no pertenece al dolor, ni al pecado, ni a la oscuridad. Este suelo es del Señor. Así que antes de avanzar, pregúntate: ¿estoy caminando con mis pies preparados? ¿He declarado territorio santo en los lugares donde habito y me muevo? ¿He ejercido la autoridad que Cristo me dio para revertir lo que el enemigo ha querido contaminar? Porque solo cuando entiendes esto puedes comenzar a caminar sin temor. Solo entonces puedes declarar que cada paso rompe cadenas. Solo entonces puedes pisar ambientes cargados y transformarlos. Y cuando entiendes esto, ya no caminas como quien huye, sino como quien conquista. La autoridad espiritual no se manifiesta solo con palabras, se activa con actos de fe. Hay momentos en los que orar es necesario, pero hay otros en los que la fe debe expresarse con acciones concretas. La Escritura está llena de gestos simbólicos que, realizados bajo dirección divina, liberaron milagros, rompieron cadenas y cambiaron atmósferas. En muchas ocasiones, el poder no estuvo en la acción en sí misma, sino en la obediencia y el entendimiento espiritual que cargaba ese acto. Uno de esos gestos, aparentemente sencillo pero profundamente transformador, es colocar una promesa escrita de Dios dentro
de tus zapatos. Este acto no nace de la superstición ni de la costumbre. Es una declaración de fe, una forma profética de cubrir tu caminar con la verdad eterna. Cuando se coloca la palabra de Dios donde van los pies, se está declarando que cada paso estará bajo su cobertura. Se está pisando con autoridad y propósito. Se está proclamando que el terreno que se recorre será santificado, transformado y reclamado para el reino de Dios. Las palabras que Dios ha pronunciado no están destinadas a quedar suspendidas en el aire. Son vivas, eficaces y tienen la capacidad de penetrar las circunstancias cuando se aplican con entendimiento. Hebreos 4:12 lo dice claramente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Una palabra escrita, puesta en el lugar donde inicia el movimiento del cuerpo, simboliza que esa palabra dirige el camino, guía cada paso y protege la jornada. En el Antiguo Testamento los profetas muchas veces realizaron actos físicos que representaban verdades espirituales. Osea fue instruido a casarse con una mujer adúltera para ilustrar la infidelidad de Israel. Ezequiel tuvo que recostarse sobre un costado durante días como señal para el pueblo. Isaías caminó descalzo y desnudo como advertencia profética. Estos actos no eran rituales vacíos, sino mensajes vivos. De la misma manera, colocar la palabra de Dios en los zapatos no es un simple gesto, es un símbolo poderoso de sometimiento al gobierno divino en cada paso. Cuando un creyente hace esto, está declarando con hechos que no se mueve por emociones ni por circunstancias, sino por dirección divina. Está diciendo que el terreno que va a tocar ya ha sido cubierto, que sus pies no lo llevan a cualquier parte, sino hacia un destino alineado con el cielo. Esta acción, aunque no aparece con esa forma literal en la Biblia, se fundamenta en los principios espirituales más profundos de la Escritura. En Deuteronomio 6:6-9, Dios instruyó a su pueblo a tomar su palabra y atarla como señal en sus manos, a escribirla en los postes de sus casas y en sus puertas. El mensaje era claro. La palabra debe estar presente en cada área de la vida cotidiana, no como una idea abstracta, sino como una realidad visible. ¿Por qué no habríamos de aplicarla también en nuestro caminar? Si es ahí donde se desarrollan nuestras decisiones, nuestros encuentros y nuestros desafíos. Colocar una promesa bíblica dentro del zapato no convierte el objeto en sagrado. Lo que convierte ese acto en algo poderoso es la intención espiritual con la que se hace. La palabra de Dios ya es santa por sí misma. Pero cuando un corazón lleno de fe toma esa palabra y decide caminar sobre ella, se activa una dinámica diferente. En ese momento el creyente está diciendo: no voy a caminar bajo mis emociones, ni bajo la atmósfera del entorno, ni bajo las mentiras del enemigo. Voy a caminar sobre la verdad que Dios ha declarado. En ese gesto se deposita una carga de obediencia, un clamor silencioso, una dirección profética. Muchos se preguntan cómo resistir la opresión espiritual que se presenta de manera sutil en medio de sus actividades diarias. La respuesta no siempre está en buscar lo espectacular, sino en activar lo esencial. La Biblia está llena de actos simples que liberaron milagros. Tocar el borde del manto, extender una vara sobre el mar, colocar barro en los ojos. Son acciones sin poder en sí mismas, pero cargadas de una intención santa y obediente. Colocar la palabra en el zapato es recordar que cada paso tiene una misión. Es decidir que los pies no serán llevados por el miedo ni por la confusión.
es afirmar que el suelo que se pisa no define la dirección, sino la promesa que se carga. La atmósfera espiritual responde a la verdad pronunciada y obedecida. Cuando se pisa con la palabra, se lleva bajo los pies el diseño divino. En Isaías 55:11 se nos dice que la palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Si fue enviada para guiar, proteger y establecer dirección, entonces debe ser integrada al caminar. El enemigo no puede resistir una vida que avanza bajo dirección divina. Él puede intentar oprimir, confundir o distraer, pero no puede detener un paso que lleva una promesa bajo su planta, porque cada movimiento hecho en obediencia se convierte en territorio ganado. En el contexto bíblico, caminar siempre estuvo relacionado con el pacto. Abraham fue llamado a salir de su tierra y caminar hacia una promesa. Israel fue sacado de Egipto y guiado en el desierto. Jesús caminó entre la gente y llevando la presencia del reino a cada paso. En todos estos ejemplos, el caminar fue más que una acción física, fue una manifestación del propósito de Dios. Cuando hoy alguien decide caminar con una promesa de Dios bajo sus pies, está entrando en esa misma dinámica espiritual. Está diciendo, no camino solo, ni sin rumbo, ni bajo opresión. Camino en pacto, camino en destino, camino en promesa. Este tipo de gesto, cuando se hace con convicción, desactiva las mentiras que el entorno ha querido establecer. Hay lugares donde se ha declarado ruina, enfermedad o fracaso, pero cuando alguien pisa ese suelo, llevando bajo sus pies una palabra de vida, algo empieza a cambiar. No porque el suelo tenga poder, sino porque la palabra que se carga empieza a reclamar lo que es del reino. En Romanos 10:15 se dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No se trata de estética, se trata de propósito. Esos pies son hermosos porque llevan un mensaje, porque no pisan al azar, porque cada paso es una proclamación de luz en medio de la oscuridad. La vida espiritual no se fortalece solo con conocimiento, sino con obediencia activa. Una promesa guardada en la mente es valiosa, pero una promesa aplicada en el caminar se convierte en transformación. Cuando el creyente coloca esa palabra en su zapato y se levanta a caminar, está dando una respuesta clara al cielo y una señal firme al infierno. Está diciendo, sé a quién pertenezco, sé quién dirige mis pasos, sé qué palabra sostiene mi vida. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Ese andar se activa con decisiones visibles que reflejan convicciones invisibles. Y colocar una palabra bajo tus pies es precisamente eso, una decisión visible que declara en qué has creído. Este acto también recuerda constantemente que el caminar es santo. No se puede pisar cualquier terreno con ligereza cuando se lleva una promesa bajo los pies. Eso produce reverencia, produce alineación, impulsa al creyente a ser intencional en cada paso, a no malgastar su energía, a no involucrarse en caminos que Dios no ha trazado. La palabra bajo los pies no solo protege, también corrige, guía, redirecciona, porque su luz no solo revela la oscuridad, también muestra el camino correcto. En el Salmo 37:23 está escrito que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. La ordenación de los pasos no es un concepto místico, es una realidad práctica para todo aquel que decide caminar en obediencia. Y parte de esa obediencia se expresa al declarar: mi caminar no está sujeto al caos externo, sino a la voz que me llamó. Cada paso puede ser una declaración profética, una activación de promesas que parecían dormidas, una conquista silenciosa de espacios que el enemigo pensaba
que eran suyos. La energía espiritual del entorno se somete cuando alguien camina con entendimiento. El enemigo puede llenar de obstáculos un camino, pero no puede resistir la autoridad de la palabra hecha carne en los actos de un creyente. En Mateo 4, Jesús fue tentado en el desierto y con cada ataque respondió con la Escritura. Esa respuesta no fue solo verbal, fue una postura de autoridad. En el momento en que respondió con escrito está, estaba declarando que sus pasos estaban definidos por la voluntad del Padre, no por las presiones del enemigo. Así se rompe la influencia espiritual negativa, con firmeza, con verdad, con fe aplicada. Pisar con la palabra significa caminar cubierto. No se camina en incertidumbre, se camina con certeza, no se camina en derrota, se camina con la victoria que ya fue ganada en Cristo. Colocar ese papel en el zapato no es una práctica más. Es una forma de decir, esta jornada está bajo el control de Dios. Cada paso que doy lo doy en su nombre. Cada lugar donde entre lo piso como embajador del reino. Y eso cambia todo. Cuando Dios dice en Josué 1:3 que todo lugar que pisare la planta del pie será nuestro, no está hablando de conquista emocional, está hablando de posesión espiritual. Esa posesión se activa con fe, se camina con promesa, se sostiene con obediencia. Y cuando esa palabra está escrita, doblada y puesta en el calzado, se convierte en un recordatorio constante de que no se camina solo, sino acompañado del poder que sostiene el universo. La oscuridad no puede prevalecer cuando alguien decide caminar sobre la verdad, y no importa cuán cargado esté un ambiente, cuán difíciles sean las circunstancias o cuántas veces se haya intentado sin éxito. Lo que cambia en el entorno no es la insistencia humana, es la presencia divina. Y esa presencia se activa cuando la palabra es tomada con seriedad, aplicada con sabiduría y llevada a cada rincón del caminar diario. Este es el secreto que tantos ignoran. No es un amuleto, no es una técnica, es un acto profético que conecta el cuerpo, el alma y el espíritu con la dirección del cielo. Es pisar con convicción, caminar con propósito, moverse con la seguridad de que la promesa va debajo de cada paso. Es desafiar la oscuridad no con gritos, sino con pasos firmes sobre la palabra. Es decirle al enemigo, sin necesidad de palabras, que cada terreno que se pisa ahora pertenece al reino, porque quien camina no lo hace solo, lo hace en el nombre del Señor. Y así, sin hacer ruido, sin necesidad de explicaciones, la energía negativa se rompe, las cadenas se debilitan, las puertas se abren y el ambiente se alinea con el cielo. Porque alguien ha entendido que la victoria no se alcanza solo orando, sino también caminando con la palabra en el lugar donde empieza todo, los pies. Cuando el caminar se convierte en una oración, el entorno comienza a responder de forma distinta. Las palabras dejan de depender de la voz, porque es el cuerpo mismo el que declara. Es la dirección del paso la que ora. Es la actitud espiritual al moverse lo que levanta clamor ante el cielo. No todos los orantes doblan rodillas en un altar visible. Algunos oran con sus pies, caminando bajo dirección divina, llevando consigo el peso de la intercesión, el poder de la palabra, el fuego de la promesa que cargan bajo la planta de cada zapato. En ese caminar consciente, el suelo deja de ser suelo y se vuelve escenario espiritual, porque ya no se trata de llegar a un lugar, sino de lo que sucede mientras se avanza. Y mientras se avanza, el espíritu ora, porque cuando el corazón está alineado con el cielo, cada paso es un susurro, cada desplazamiento es un acuerdo, cada trayecto es una conversación activa con Dios. El profeta Elías entendía esta conexión. No fue su voz lo que trajo la lluvia, fue su persistencia espiritual. No caminó por recorrer terreno, caminó porque cada paso que daba en obediencia generaba respuesta.
el profeta Isaías escribió: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Isaías 30, 21. Es imposible ignorar que en este pasaje la instrucción divina se activa en el acto de andar. No es una orden dirigida al que se queda estático, sino al que avanza. Es en el movimiento donde la voz se revela. Es en el caminar donde se confirman los pasos. Esto desmonta la idea de que la oración solo ocurre en la quietud. La oración también se produce en el desplazamiento, cuando cada metro recorrido es motivado por la fe y sostenido por la obediencia. La oración no se reduce a la palabra pronunciada, sino que se expande en el silencio del andar consciente. El caminar como oración es una práctica de conquista. No se avanza solo hacia un destino físico, se avanza en conquista espiritual. Se toma territorio no por fuerza, sino por declaración viva de fe. Cuando el pueblo de Israel rodeó Jericó, no gritó de inmediato. Pasaron 6 días en completo silencio caminando alrededor de una ciudad fortificada, sin pronunciar una palabra. Pero cada vuelta era una oración, cada paso una declaración, cada día un eco en lo invisible. Y al 7º día, cuando finalmente se soltó el sonido, fue el estruendo de la obediencia acumulada, de la oración sin palabras, del caminar estratégico que Dios había diseñado para liberar una ciudad que parecía impenetrable. En ese acto se revela que los pies no solo transportan, también interceden. Hay momentos en los que lo que se necesita no es hablar más, sino caminar con más intención. Hay oraciones que no se completan en el altar, sino en la calle, en el trayecto, en la obediencia diaria. Porque cuando se coloca una promesa bajo los pies, se convierte cada trayecto en una ruta sagrada. Esa promesa no es un simple texto oculto entre el calzado, es una profecía activa que se va activando paso a paso. Y mientras se camina, el terreno se somete. No porque el lugar cambie por sí mismo, sino porque el caminar está cargado de autoridad. El apóstol Pablo dijo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. El andar se vuelve una disciplina espiritual. Es en ese movimiento constante donde se define a quién seguimos y bajo qué voz caminamos. La tierra responde al andar de los justos. El suelo reacciona ante la santidad del paso. No por misticismo, sino por diseño divino. En Génesis, cuando Dios visitaba el huerto, Adán y Eva lo reconocían por el sonido de sus pasos. No por un grito, no por un trueno, por el sonido de su caminar. El caminar de Dios produce atmósfera. Y si fuimos hechos a su imagen, nuestros pasos, cuando están cubiertos por su palabra, también tienen impacto. No caminas igual cuando sabes que cada paso es oración. No recorres igual una ciudad cuando entiendes que con cada paso estás intercediendo, reclamando, restaurando. La estrategia del enemigo ha sido convencernos de que solo se ora con palabras, pero la Escritura enseña que también se ora con dirección, que la postura del corazón puede convertir una caminata en una vigilia, que el suelo puede ser altar si los pies están santificados. David en sus salmos repetía constantemente: enséñame, oh Jehová, tu camino y andaré yo en tu verdad. Salmo 86, 11. La petición no era solo conocer, sino andar, porque el conocimiento sin acción no transforma y el andar sin propósito no conquista. El equilibrio ocurre cuando la palabra enseñada se convierte en palabra pisada, en camino transitado bajo convicción. En esa dinámica, el paso deja de ser desplazamiento para volverse oración. Cada movimiento del cuerpo es ahora una ofrenda, cada paso una expresión de rendición.
porque no se camina por costumbre, sino por pacto. No se avanza por impulso, sino por dirección. Cuando los discípulos caminaban con Jesús, no siempre sabían hacia dónde iban, pero sabían con quién iban. Y ese caminar se volvió enseñanza. No siempre había prédica, a veces solo había pasos. Pero esos pasos, al ser dados junto al maestro, se convertían en formación. La caminata se volvió discipulado. En el camino se revelaba quién era él. En el andar se discernía la voluntad del Padre. Por eso el caminar en el reino es más que acción, es comunión, es intercesión viviente. Y cuando alguien se pone de pie, coloca una promesa en su zapato y decide avanzar bajo cobertura, está estableciendo esa misma dinámica. Ya no camina solo, camina con una verdad sellada bajo sus pies, una verdad que ora mientras él se mueve, una verdad que declara mientras él avanza. La energía negativa que el enemigo intenta establecer en ciertos ambientes se debilita cuando un creyente ora caminando. No porque grite, sino porque está firme. No porque se defienda, sino porque avanza. Hay momentos en los que lo más poderoso que se puede hacer es dar un paso en fe. No esperar el ambiente ideal, sino declarar con el caminar que la atmósfera no gobierna al justo. Que quien tiene la dirección del cielo no necesita condiciones perfectas para avanzar. Solo necesita una palabra. Y si esa palabra está bajo sus pies, entonces todo terreno es oportunidad para redención. La Escritura está llena de expresiones que vinculan andar con santidad, caminar con propósito, moverse con obediencia. El Salmo 1 dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, que su caminar fue dirigido por el consejo correcto. El andar revela con quién se camina. Y cuando el caminar se vuelve oración, se expone todo lo que antes parecía oculto. Porque la oración no solo transforma lo exterior, también revela lo interior. Quien camina con la palabra bajo sus pies no puede sostener caminos de mentira, de doblez, de tibieza. El caminar profético exige integridad, exige alineación, porque cuando el andar es oración, todo el cuerpo se vuelve altar. La razón por la que esta práctica es tan efectiva en romper cargas espirituales no es por lo visible, sino por lo que activa en lo invisible. La energía negativa que opera en lugares y circunstancias no resiste un caminar que ha sido consagrado, no resiste a quien pisa bajo dirección divina, porque no se trata solo de avanzar, sino de avanzar con respaldo. El caminar profético no es una improvisación emocional, es una respuesta del Espíritu, una declaración continua de obediencia. Y esa obediencia es la que derriba fortaleza, porque cada paso dado con fe es una renuncia a la pasividad, un acto de gobierno, una marca en el suelo que dice: este lugar ahora está bajo la autoridad del cielo. En Proverbios 4:26 entonces nos dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. La senda de los pies debe ser examinada porque revela hacia dónde está dirigida la vida. Y si hay desorden en el andar, lo habrá en todo lo demás. Pero cuando el caminar es oración, hay luz, hay rectitud, hay dirección. Esa es la diferencia entre quien camina por impulso y quien camina por propósito. El primero reacciona, el segundo responde. Y cuando se responde al cielo, los pasos se vuelven firmes, incluso en medio del caos, porque no dependen del entorno, sino de la promesa. Esa promesa que está justo debajo de cada planta, activada paso a paso. La victoria espiritual no siempre viene con eventos extraordinarios. Muchas veces llega por la constancia del andar, por la fidelidad de caminar cuando otros se detienen, por la obediencia de avanzar cuando todo dice que no se puede.
Cada paso en obediencia es una oración que toca el cielo. Cada metro recorrido con una promesa bajo el pie es un acto de guerra espiritual que no necesita ruido para ser efectivo. Porque el enemigo tiembla ante quien ha comprendido que su caminar es intercesión. Que cada paso, por más pequeño que parezca, es parte de una estrategia divina que está rompiendo fortalezas invisibles y abriendo caminos donde antes había obstáculos. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, no estaba realizando un acto decorativo, estaba limpiando el camino de sus vidas, estaba consagrando el andar de aquellos que llevarían su mensaje. Porque quien no tiene sus pies preparados no puede representar al reino. El lavado de pies era más que un símbolo, era una activación, era una oración silenciosa que decía que tu caminar esté alineado, que tus pasos estén limpios, que tu dirección esté sujeta. Y hoy ese llamado sigue vigente, solo que ya no es necesario que otro lave tus pies. Ahora puedes tú consagrarlos, cubrirlos, preparar tu andar con la verdad, con la paz, con la promesa. Caminar con la palabra debajo de los pies no es una moda, es una disciplina espiritual. Es transformar un acto cotidiano en una práctica sagrada. Es declarar sin necesidad de pronunciarlo que la vida no se rige por azar, sino por pacto. Y que donde pisan tus pies se establece su voluntad. Porque quien camina con el cielo en los pies lleva la presencia de Dios a cada lugar. Y cuando esa presencia se manifiesta, la oscuridad retrocede, la confusión se disipa y la atmósfera se transforma. Así camina el justo, así se mueve el intercesor silencioso, así se avanza cuando el andar es oración. Hay cargas que no se ven pero se sienten. Hay pesos que no se cargan con las manos pero aplastan el alma. Y muchos de esos pesos no vienen de fuera, sino que se arrastran con los pies, día tras día, sin que nadie los note. Son ataduras silenciosas que se adhieren al caminar espiritual del creyente. Palabras que fueron dichas y nunca canceladas. Pactos que fueron hechos y nunca quebrados. Territorios que fueron recorridos sin cobertura ni discernimiento. Caminos que en vez de edificar, contaminaron. Porque así como los pies pueden ser instrumentos de conquista, también pueden ser vehículos de contaminación si no han sido consagrados, si no han sido liberados por la verdad. La Biblia dice en Lamentaciones 3:40: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. No se trata solo de mirar hacia adentro, sino de examinar por dónde hemos caminado. Porque muchas veces las puertas abiertas al enemigo no están en lo que hacemos con las manos, sino en lo que pisamos con los pies. En territorios espirituales recorridos sin oración. En ambientes donde nuestra alma quedó expuesta. En decisiones que nos llevaron por caminos de sombra, sin el amparo de la luz. Cada paso dejado atrás deja una huella. Y si esa huella no fue guiada por el Espíritu, si no fue sostenida por la palabra, puede convertirse en rastro para el enemigo. Porque donde el creyente caminó sin dirección, el enemigo encuentra derecho de entrada. En el Salmo 119, 133, David clama: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Hay un vínculo directo entre la desorganización espiritual del andar y la autoridad que toma el pecado. Cuando los pasos no son ordenados por la verdad, se desatan iniquidades que oprimen, que persiguen, que confunden. Y estas iniquidades no siempre se manifiestan en lo externo. Muchas veces operan como desgaste interno. Se perciben en la falta de claridad, en la constante sensación de estancamiento,
en la repetición de ciclos que no se rompen. No es casualidad. Es señal de que hay una carga que sigue ahí, un peso invisible que se resiste a soltar mientras los pies no hayan sido redimidos por completo. El acto de colocar la palabra en los zapatos no solo es profético, es también una confrontación, porque obliga al creyente a decidir si va a seguir caminando con lo que el enemigo le ha impuesto o si va a pisar desde ahora con lo que Dios ha declarado. Y no se puede caminar con ambas cosas. No se puede avanzar con una promesa bajo los pies y al mismo tiempo seguir arrastrando el polvo de caminos antiguos. Por eso es necesario un acto de liberación consciente, no como fórmula mágica, sino como decisión espiritual. Una limpieza que comienza con el arrepentimiento y se confirma con la obediencia. Una renuncia al pasado que se expresa no solo en palabras, sino en el acto concreto de alinear el caminar. Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Esta limpieza no es simbólica, es activa. Y los pies como instrumentos del andar son parte esencial de ese proceso. Así como Jesús lavó los pies de sus discípulos antes de enviarlos, así también el creyente debe permitir que la palabra lave sus pasos antes de pretender avanzar en autoridad. Porque sin limpieza no hay conquista. Y sin conquista no hay liberación. Por eso muchos se sienten detenidos, aunque oran. Se sienten pesados, aunque ayunan. Porque el problema no está en la fe que profesan, sino en el terreno que aún arrastran. Cada paso no examinado puede convertirse en una atadura. Y cada atadura no rota en una fuente constante de desgaste espiritual. Pero Dios no deja a sus hijos en oscuridad. Su palabra revela caminos, ilumina sendas, confronta direcciones. Cuando el creyente decide colocar esa promesa escrita bajo sus pies, está haciendo más que declarar, está limpiando, está rompiendo, está diciendo: a partir de ahora, mi caminar será diferente, mi dirección será corregida, mi andar será libre, porque la carga no está solo en el alma, también en el suelo que se pisa. Y cuando ese suelo es redimido, cuando ese pie es cubierto por la verdad, entonces la opresión se quiebra, la oscuridad se retira y la paz vuelve a establecerse. No todo el que camina avanza, no todo paso es propósito. Pero cuando los pies están cubiertos por una promesa divina, cuando se ha renunciado a las cargas del pasado y se ha consagrado el andar en obediencia, entonces el caminar deja de ser sobrevivencia y se convierte en envío. El creyente que entiende quién lo guía, también entiende por qué camina, por qué ha sido enviado, porque no pisa terreno sin razón, porque sus pasos responden a una instrucción superior, porque su andar tiene una dirección celestial. Y cuando alguien camina como enviado, todo a su alrededor empieza a responder. Los caminos se abren, las puertas se alinean, la atmósfera se ordena, porque ese andar ya no es humano, es misión. Romanos 10:15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La belleza que menciona este versículo no es estética, es espiritual. Es la honra que el cielo deposita sobre aquellos que han decidido avanzar bajo dirección divina. Porque quien ha sido enviado no se distrae, no se detiene sin propósito, no se deja gobernar por las circunstancias. Tiene una meta clara, lleva un mensaje y carga una unción que transforma. Su caminar no es neutral. Cada paso lleva una semilla, cada trayecto es un campo listo para ser impactado. Porque no se trata solo de moverse, se trata de portar la gloria de aquel que envía. Jesús mismo antes de ascender dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21.
Este envío no fue solo para los discípulos que estaban presentes. Fue una activación eterna para todo aquel que decide caminar con sus pies preparados. Quien acepta ese llamado ya no se pertenece. Su andar no es capricho, es respuesta. Su dirección no es emocional, es espiritual. Y por eso, cada lugar donde entra se convierte en terreno de conquista. El enemigo lo sabe, por eso teme tanto a los pies consagrados, porque un creyente enviado es un emisario del reino. Lleva la luz en sus huellas, lleva el poder en su silencio, lleva la victoria en su obediencia. La energía negativa no puede resistir a quien ha sido comisionado por Dios. No importa lo denso del ambiente, no importa cuán oscuro sea el territorio. Cuando un enviado de Dios pisa ese lugar, lo invisible se sacude. No porque grite, no porque forcejea, sino porque camina bajo mandato. Su andar es autoridad en acción. Y donde hay autoridad verdadera, el infierno retrocede. Por eso no puedes caminar como quien solo sobrevive. Debes caminar como quien ha sido llamado, equipado, preparado, porque tus pies no están solos. Llevan una palabra, llevan una cobertura, llevan una misión. Y donde caminas tú, también camina el que te envió. Hay secretos que no son nuevos o solo olvidados. Verdades que siempre han estado al alcance, pero que necesitan ser activadas con un acto simple, valiente y espiritual. Colocar una promesa de Dios en tus zapatos no cambia el mundo por fuera, cambia el mundo por dentro. Cambia la forma en que caminas, la manera en que enfrentas la jornada, la actitud con la que pisas el terreno que una vez te intimidó. Este acto no solo representa protección o cobertura, representa una decisión radical. Caminar bajo la palabra, avanzar bajo un pacto, moverse con el peso del cielo en cada paso. Es más que romper energías negativas. Es una declaración de que el suelo que antes te detenía, ahora te impulsa. Cuando un hijo de Dios decide caminar con intención espiritual, se convierte en señal viviente. Ya no es uno más entre la multitud, ya no pisa al azar. Su andar tiene aroma de propósito. Sus pisadas cargan atmósfera. Porque lo que lleva bajo sus pies no es papel, es promesa. No es tinta, es espada, no es costumbre. Es un acto profético que quiebra estructuras invisibles. Porque el enemigo no teme al que corre, teme al que camina con conciencia. Teme al que ha puesto la palabra donde comienza todo movimiento. Teme al que pisa con revelación. Esta acción silenciosa para los ojos del mundo resuena con fuerza en el mundo espiritual. Es la forma en que el espíritu le recuerda al cuerpo que no camina por inercia. Es la forma en que la fe toma forma y la obediencia se vuelve visible. La palabra bajo tus pies te confronta en cada paso. Te alinea, te recuerda, te guía. Te habla cuando el ruido quiere dominar. Te afirma cuando la duda se levanta. Porque no estás pisando cualquier camino. Estás activando promesa con cada movimiento. Y donde hay promesa viva, no puede habitar la opresión. Donde hay dirección divina, no puede mantenerse el desorden espiritual. Pero este secreto no tiene poder si se queda en teoría. Su fuerza está en hacerlo real, en doblar esa promesa, ponerla bajo el pie y caminar con el peso de la verdad escrita. Ahí es donde se produce el rompimiento. No es el papel lo que transforma. Es el espíritu que obedece. Es el corazón que entiende. Es la mente que se sujeta. Es el alma que se rinde, porque cuando lo haces algo cambia. No afuera, sino dentro. Y cuando cambia dentro, todo lo demás empieza a ceder. Este es el momento, no para correr, no para huir, sino para pisar con firmeza, para colocar bajo tus pies aquello que Dios ha dicho, para declarar con tu andar lo que tu boca ya confesó, para hacer de tu caminar
una proclamación viva de que no estás bajo la atmósfera del enemigo, sino bajo la cobertura del Altísimo, porque cada paso bajo la palabra no es solo avance, es guerra, es conquista, es territorio ganado sin levantar una espada, solo caminando con la verdad, hecha carne bajo tus pies.